¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida a otra jornada de capacitación de la mano de Estudiantes Escuela, en esta oportunidad para los profesores y alumnos de formación inicial docente. Así que le damos la bienvenida a esta mañana calurosa, pero bueno, va a ser muy divertido, muy lindo, va a estar entretenido, como siempre, de la mano de los capacitadores de Sumato Escuela. En esta oportunidad la jornada es de alfabetización inicial con TIC. Así que espero que sea grata y que podamos sobrellevar este clima que tenemos en Misiones hoy, que está un poquito apabullante, pero bueno, ya lo soportaremos nuevamente. También quiero dejarle los saludos de los directores del SPEM, del profesor Gustavo Lescano, del licenciado Luis Bogado y del licenciado Marcelo Jiménez. También de parte de todo el equipo del SPEM le damos la bienvenida y estamos ahí para lo que ustedes necesiten. Le paso la palabra a María Aurelia Escalada, que va a hacer las presentaciones del equipo de Sumato Escuela. ¿Qué tal, María Aurelia? Buen día. Hola Andrea, hola Ale, gracias, siempre agradeciendo este espacio que nos brindan para conectarnos con los colegas de toda la provincia. Quiero darles la bienvenida en nombre de Sumato Escuela, de sus autoridades, y bueno, hoy estaremos entonces con esta segunda y última jornada del aporte de las TIC a la alfabetización inicial, y vamos a desarrollar algunos aspectos vinculados a la formación de lectores críticos, ¿no? Desde ya el inicio de la alfabetización vamos a proponer ciertas prácticas e intervenciones, siempre tratamos de traerle ejemplos, ¿no? Formas de intervenir y de acompañar a los niños y las niñas desde su formación inicial, para que vayan adquiriendo estas habilidades lectoras y críticas, para que esto en realidad les sirva, ¿no?, como herramienta para poder estudiar, para poder desarrollar su autonomía, ¿no?, como estudiantes, ¿no? Como se dice siempre, a ser estudiante se aprende, por lo tanto se enseña, y esa es una tarea ineludible, ¿no?, de la escuela. Así que para eso estamos hoy. Yo voy a compartir mi pantalla. Una cosa, yo les voy a pedir más o menos a la mitad de esta intervención que les traigo hoy, vamos a hacer una pequeña actividad también, vamos a mirar un videíto, por lo tanto, es importante la participación de ustedes, sus reflexiones, sus comentarios, así sobre ellos podemos seguir construyendo. Así que bueno, esperando la colaboración y la participación de todos en la actividad de reflexión. Bien, voy a compartir mi pantalla, entonces comenzamos. Ustedes me dirán por favor si se ve bien. Yo tengo que apagar mi cámara y mi micrófono y mi cámara para que no, para que, si no me queda todo pixelado. Bien, ustedes me dicen por favor si se ve. Sí, Aurelia, Bien, se ve bien. Gracias. Bueno, muy bien. Entonces, en esta segunda jornada, módulo 2, vamos a hablar, ¿no?, de la formación de lectores críticos, ¿no? Y entonces vamos a abordar los desafíos que involucra realizar consultas para encontrar fuentes pertinentes y confiables en Internet. Vamos a ver algunos registros de clase y nos vamos a centrar en las condiciones y las intervenciones didácticas que posibilitan que los estudiantes avancen en el estudio, en sus conocimientos, ¿no? Y nos vamos a detener puntualmente en estos desafíos, ¿no?, que enfrentan los estudiantes cuando se proponen estudiar un tema buscando información en los buscadores, ¿no? Partimos de que es habitual que los alumnos realicen estas búsquedas, estas prácticas solos, y vayan resolviendo, ¿no?,
En general por ahí eligiendo el primer sitio que encuentran o copiando textualmente algunas informaciones, es lo que se ve en las aulas, ¿no?, más avanzadas. Por eso planteamos que estas intervenciones podemos comenzar a hacerlas al inicio de la alfabetización, generar prácticas que se llaman de microaprendizajes, ¿no? Microaprendizaje tiene que ver con enseñar pequeños fragmentos de contenidos, en este caso vinculados a la alfabetización digital, ¿no? De manera transversal a cualquier contenido de nuestras materias, ¿no? Como veremos, estas situaciones de búsqueda de información son situaciones de estudio que tienen una complejidad en la cual vale la pena detenerse, ¿no? Porque requieren realmente intervenciones didácticas muy precisas. Muchas veces, ¿no?, en la escuela se plantea la búsqueda de información en Internet como una tarea para el hogar, ¿no? Como si se tratara por ahí de una actividad sencilla. A simple vista puede parecerlo, ¿no?, pero tiene sus complejidades. Los estudiantes no suelen estar del todo preparados para hacerlo solos, ya que la selección de fuentes no solo requiere contar con conocimientos técnicos, ¿no?, de cómo usar un buscador, sino que también va a suponer los saberes sobre el tema que estamos desarrollando en cualquier área o disciplina de la que nos desempeñemos, ¿no?, los autores o las instituciones responsables de los contenidos, las fuentes que se utilizan, los enlaces que se proponen, etcétera, ¿no? El problema está en que al delegar la responsabilidad de la búsqueda al alumno con la ayuda de su familia, solo podrán tener éxito aquellos que vivan en un entorno donde estén dadas ciertas condiciones, ¿no?, para ser acompañados en esta tarea. Asumir la responsabilidad implica preparar a los alumnos y a las alumnas para que puedan desempeñarse con creciente autonomía en situaciones progresivamente más complejas. Por eso tratamos de introducir estas prácticas desde el inicio de la alfabetización, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con una de las habilidades, digamos, esta creciente autonomía, tiene que ver con una de las habilidades más valoradas, ¿no? Estas habilidades del siglo XXI, ¿no? Más valoradas, y que es el aprendizaje autónomo, ¿no es cierto? Lo que supone enseñar al alumno a aprender, ¿no? Aprender a aprender, que ellos puedan ir progresivamente generándose sus situaciones de aprendizaje, por supuesto, siempre con el acompañamiento, ¿no?, pero que se puedan ir desenvolviendo con creciente autonomía, ¿no? Hablamos entonces de diseñar situaciones, ¿no?, para que estos estudiantes puedan ejercer las prácticas que le permitan avanzar en la comprensión de conocimientos específicos, en el marco de una secuencia de enseñanza de cualquier área o disciplina donde sea necesario profundizar algún tema, ¿no? Ocuparse de la formación de los estudiantes en tanto estudiantes requiere justamente enseñar prácticas de lectura, escritura y oralidad que intervienen justamente en la apropiación de conocimientos. Por ejemplo, ellos pueden utilizar Internet para conocer la vida de un autor, el contexto histórico de alguna obra, ampliar algún dato que se brinda en un texto, etc. Cuando un estudiante elige las palabras, nosotros para buscar en un buscador lo que hacemos es introducir una palabra que se denomina palabras claves, ¿no? A partir de la cual el buscador va a realizar la búsqueda y va a arrojar los resultados en función de las palabras claves que uno introduce, ¿no?
Cuando un estudiante tiene que elegir estas palabras clave, cuando tiene que elegir o decidir si un sitio es pertinente o no para consultar, el estudiante va a recurrir en primer lugar a los conceptos y saberes involucrados, ¿no es cierto?, vinculados con el tema de estudio en particular, ¿no? También van a intervenir los conocimientos técnicos, si se quiere, ¿no?, que van obteniendo en sus asiduas prácticas de búsqueda, porque ellos buscan, ¿no?, en torno a sus temas de interés, búsqueda de información en torno a grupos de música, novedades de videojuegos, por ejemplo, de sus equipos de fútbol, sobre películas, etcétera, ¿no? Pero ambos conocimientos, tanto los conceptos como los conocimientos sobre el manejo de la herramienta del buscador, ¿no? Son saberes necesarios pero insuficientes a la hora de obtener información pertinente y confiable para estudiar, ¿no? Lo que se requiere acá, ¿no es cierto?, es para poder acceder a fuentes de estudio legítimas, si se quiere, ¿no? Esto requiere aprender prácticas específicas que deben enseñarse en el ámbito escolar, ¿no? Bien, ahora sí yo les voy a invitar a partir de estas preguntas que tienen acá en pantalla, que después las voy a volver a poner, yo les voy a invitar a ver un video, ¿no?, donde una situación de clase cortita para analizar juntos, ¿no?, donde vemos esta situación que tiene que ver, digamos, es una publicidad donde se aconseja, ¿no?, la colaboración entre padres e hijos para buscar contenidos en Internet. Entonces, le propongo mirar con detenimiento este video y a ver si podemos hacer algunas aproximaciones, algunas reflexiones, los invito a participar, y entonces poder reflexionar en torno a esto, y después, al final, vamos a volver a pensar en estas cuestiones a partir... Por favor, quienes tengan los micrófonos abiertos, si los pueden mutear para que no haya acople de sonido, por favor. Bien, les decía que vamos a ver un video donde los invito a reflexionar y después al final del encuentro vamos a ver qué otras cosas podemos sumar a estas reflexiones que vemos al inicio. Ustedes me dicen, por favor, si se ve correctamente. Yo voy a apagar mi audio también para que... ¿Ahí se ve? Sí, Aurelia, se puede visualizar. Bueno. Terminar el día, ¿qué les parece si vemos algo de la historia de mañana? ¿Alguien buscó información sobre Castelli? Yo. Castelli es un partido bonaerense que se encuentra en el centro-oeste de la provincia de Buenos Aires. Tiene una superficie de 2.063 kilómetros cuadrados, con una población de 7.500 habitantes. Para Lucas, no sigas. ¿Eso lo buscaste en internet? ¿Y lo buscaste solo o te ayudaron tus papás? Mi viejo no sabe mucho de compuseño. Bueno, pero no importa eso. Vos igual preguntale a mamá y a papá y lo vemos mañana, ¿sí? A ver, busca Juan José Castelli, prócer argentino. Muy bien, ahí está, ¿ves? ¿Ves? Ahora pone Revolución de Mayo. Ahí está, ¿ves? Juan José Castelli, prócer argentino, integrante de la primera junta. Ah, eso ya lo sabía. Fue el primer gobierno después de la Revolución de Mayo. Exacto, exacto. Ahora busca, a ver, Belgrano. Pone prócer argentino, pone de nuevo Revolución de Mayo y vemos qué sale. Ahí está, Belgrano, prócer argentino. Prejuicio, ¿no?, en relación a cuando le colocas este adjetivo, psicoanálisis. Bueno, ese era el video que les quería compartir. A partir de acá yo puse algunas preguntas
A ver. Bien, entonces a partir de estas preguntas que les pongo acá en pantalla, los invito a hacer comentarios y reflexiones. Vemos con qué problemas se encontró el alumno, cómo los resolvió, cuál fue la intervención docente, y qué les sugiere también el contexto familiar del alumno. Vieron que les comenté que la tarea de acompañar puede darse si están dadas ciertas condiciones dentro del entorno familiar. Y bueno, ¿y qué otras reflexiones podemos hacer con respecto a esta tarea asignada? Así que, si les parece, empezamos un momento de intercambio para compartir estas cuestiones y después continuamos. Los escucho. Están habilitados los micrófonos. Sí, yo les pido colaboración para hacer esta parte, digamos, para que todos puedan comentar y reflexionar. A veces, bueno, pongámonos en lugar también de estudiantes, cuando somos docentes y pedimos a los estudiantes que participen, bueno, les pido la misma participación para poder, digamos, hacer esto un poco más dinámico y podamos reflexionar al respecto. Así que quien quisiera comenzar haciendo algún aporte en función a esto que les comenté. Hola, buenos días, Aurelia. Hola. Bien, por ahí uno de los inconvenientes que yo veo que tiene el alumno es que por ahí no tiene por ahí mucha ayuda de parte de los padres, ¿sí? Ya sea por el hecho de que, como él mismo decía, que el alumno decía, mi papá por ahí no tiene mucha idea de utilizar una compu. Entonces, eso por ahí sería un problema que tiene el alumno, que no puede tener por ahí la ayuda de los padres, ¿sí? Al utilizar la tecnología. Ajá, bien. Pero al final, ¿qué pasa, digamos? ¿Cuál es la función o la intervención del padre en ese video que vimos? Claro, por ahí el padre... no le preguntó al papá, que se mandó solo en realidad, me parece. Claro, claro, sí. Pero al finalizar, por ahí él fue utilizando la computadora y el padre estuvo como guía también, ¿sí? Al lado de él para ver la información, porque uno de los inconvenientes por ahí que tuvo el chico, o sea, no sé si sería un inconveniente, pero lo que él hizo fue buscar la información solo, ¿sí? Y lo primero que encontró, ¿sí? Lo leyó o lo copió y no lo analizó, o sea, no, como que... no pudo percibir la ambigüedad, digamos, de esa palabra, claro. Digamos, y el buscador arroja cualquier cosa, ¿no? Exactamente, sí. Entonces ya, al estar el padre como guía, ¿sí? Entonces ya lo ayudó, por más allá que no utilice la tecnología el padre, ya lo pudo guiar para ver qué información, ¿sí? él necesitaba. Por ahí es uno de los errores que también tienen los chicos hoy en día, que no tratan de interpretar bien la consigna que le pide el docente también. Sí, eso por un lado, pero por otro también faltaría por parte de la escuela ese acompañamiento en la alfabetización, porque el chico por ahí no tiene por qué saber cómo se comporta el buscador, ¿no? Porque yo puedo tener el contexto en mi cabeza, ¿no? Bueno, yo estoy dando la Revolución de Mayo, tengo que buscar Castelli, pero cuando yo pongo Castelli en el buscador, el buscador no sabe cuál es el contexto mío, ¿no?
a partir del cual yo estoy buscando la información. El buscador recibe una palabra clave y arroja los resultados según una fórmula que tienen los buscadores, ¿no? Y no desambigua, no hace diferencia entre los resultados. Y eso no tenemos por qué saberlo. Bueno, los chicos no tienen por qué saberlo hasta tanto eso no se enseñe. Claro, exactamente. Ahí también podrían poner no solamente una palabra, sino enseñarles a que pongan en el contexto, o sea, de qué estamos hablando. Bueno, Castelli, como le dijo el papá, prócer argentino, participante de la Revolución de Mayo. Entonces, pero ¿qué pasa? Claro, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, cómo es el contexto de ese chico, las condiciones, digamos, materiales? Tiene un padre que le puede ayudar. No todos los chicos tienen un padre, una madre que tengan esos conocimientos, ¿no? Y más por ahí en los ambientes más rurales, más desfavorecidos, si se quiere, ¿no es cierto? Claro, pero por ahí nosotros ya, cuando vamos a decirle, busquen esa información, ir enseñándoles, no pongan solamente esa palabrita, sino busquen de esta manera. Entonces armarle como, no sé, como una oración así, Castelli, prócer argentino, no solo Castelli, porque si no, nada. Y además ellos, lo primero que aparecen es lo primero que copian, me pasa porque mi hija a veces busca cosas y lo primero que le aparece yo le digo, no, fíjate, lee bien, qué te dice, qué te pide la MAE, bueno, pero hay veces que puedo estar y hay veces que no también con ella. Pasa claro. Que... Sí, el tema es que si nosotros le decimos cómo hacer, ¿no? Y no le enseñamos, ¿no? Ellos no están entendiendo la lógica y la idea es que ellos entiendan la lógica y que ellos aprendan eso, ¿no? Para que les sirva no solo para buscar Castelli prócer argentino, sino para que les sirva para buscar cualquier tipo de contenido, ¿no? Acá voy a leer algunos comentarios en el chat también que abonan a esta conversación. Cristian nos dice, creo que es el común denominador que los padres no pueden colaborar en la ayuda con los chicos con los elementos tecnológicos. Sí, ocurre, cada uno, digamos, conoce su escenario donde vemos, digamos, la capacidad que tienen por ahí los padres para ayudar o no, ¿no es cierto? Entonces, la idea justamente es en la escuela formar a los chicos para esto, ¿no? Que la escuela, es tarea de la escuela la alfabetización digital, porque es tarea de la escuela enseñarles a buscar información, porque es tarea de la escuela enseñarles a aprender. Bien, Karen nos dice, muy buena la iniciativa del docente de indagar el motivo del error en la información que manejaba el alumno. Fíjense, digamos, la sutileza, muy bien, gracias Karen por tu comentario, ¿no? La sutileza con la cual la docente interviene. Está como diciendo, no diciéndole que está mal, sino diciéndole, preguntándole por el proceso, por cómo buscó la información, digamos, si le ayudaron, si no le ayudaron. Entonces después ella le vuelve a decir, pedile a tu papá y a tu mamá, preguntales a tu papá y a tu mamá, ¿no es cierto? Bien. Está claro, dice Cristian, que la mayoría de los alumnos ya tienen suficientes elementos para usar la computadora, lo que de verdad se debería enseñar. Sí, ellos tienen elementos, es como les comentaba recién, ellos tienen, digamos, los conocimientos técnicos para poner una palabra en un buscador, tienen los conocimientos de cómo hacerlo, pero no tienen esa capacidad crítica de poder seleccionar, ¿no?
entrar, mirar los contenidos, ver si les sirve, ver si no les sirve, y eso es lo que hay que enseñar. Además, Aurelia, me parece que tenemos, o sea, hay una realidad que tenemos que ver, que hay chicos que sí, que los padres ya, cuando eran adolescentes ya tenían computadoras en la casa. Hoy por Claro. hoy caemos en la idea de que todos los chicos tienen computadoras también en la casa, y por ahí no es tampoco esa realidad. A mí me pasó como profesora de informática que me he encontrado con, o sea, con chicos que por ahí uno le pedía, dice, bueno, manden un correo, y uno le da por obvio que ellos ya saben manejar un correo, ya saben manejar ciertas cosas que como se utiliza mucho Internet hoy, sí, nosotros ya lo damos por obvio, pero no es así. O sea, hay muchos chicos que no tienen acceso a la tecnología, que no saben cómo, por más allá de que vos decís, bueno, los chicos viven con el celular, pero no saben manejar un correo, no saben por ahí, en este caso, buscar la información correcta. ¿Sí? También tenemos que tener en cuenta eso. ¿Sí? No caer por ahí en ese alumno, porque este chico levantó la mano rápido, yo, dijo él. ¿Sí? Y él se estudió todo, es un chico estudioso aparte. Porque se estudió y los todo. otros chicos como que quedaron también así quietitos, pero hay que ver también cuál fue la realidad de los otros chicos, de que no se apuraron en tratar de contestar. ¿Sí? No tienen computadoras, no sabían cómo buscarlo por ahí también. Claro, y esa es la idea, ¿no? Entonces generar intervenciones docentes, generar intervenciones didácticas para ir acompañando ya desde el inicio de la alfabetización estas prácticas, para que estas prácticas se vuelvan cada vez más precisas, si se quiere, ¿no? Para que no vayan tanto a internet, tanto al voleo, ¿no? Les digo porque me pasa en la facultad incluso, ¿no? Cuando les pido a los estudiantes que me hagan un trabajo, qué sé yo, de historia del arte o cualquiera de estas cuestiones que tienen que poner fotos, que registrar las fuentes, y personalmente hasta en la facultad se me dificultan a veces estas cuestiones. Entonces, es importante generar estas prácticas desde el inicio de la alfabetización. Leo de vuelta acá al chat. Karen dice, se entiende que muchos papás no manejan la tecnología de manera idónea, por lo que es un lindo proyecto trabajar con el grupo la búsqueda de información. Exactamente, tal cual como dice Karen. Eso hay que trabajarlo en la escuela. Es que es información necesaria y que es real, dice Cristian. Me parece que la consigna debe ser clara y completa. Quizás eso hubiese hecho que el alumno acceda a la información pertinente y propicia. No conocemos la consigna. Ella preguntó si averiguaron sobre Castelli. Pudo haberles dicho busquen sobre Castelli, ¿no? Una cosa es que el chico entienda la consigna y que, bueno, que vaya con esa palabra al buscador, pero si nosotros le ponemos todo hecho, ¿no? Busquen Castelli, Revolución de Mayo, no les estamos enseñando. Eso no es una consigna, eso es más una instrucción. La idea es que ellos se puedan arreglar solo con esa pequeña porción de información y que puedan ir desarrollando el pensamiento crítico. Y a lo mejor van a suscitar un montón de estos errores al principio de la alfabetización, hasta que ellos aprendan a buscar, a incorporar más palabras claves y todo eso, a incorporar, digamos, la noción de palabra clave, ¿no? Para ir ajustando las búsquedas. Pero eso hay que enseñar, porque si no llegan a la facultad y no saben. Hay que enseñar desde el comienzo. Y no enseñar diciéndoles busquen Castelli, prócer argentino. No, que ellos generen, digamos, las palabras claves. Acompañar en ese sentido. Y ahora vamos a ver cómo. Después Sandra dice, enseñar a buscar información debería ser como enseñar, como enseñar a usar el diccionario o el manual. Exactamente. Hay que enseñar a buscar el significado de una palabra, enseñar que se pregunten si es válido ese significado en una determinada área. Claro, verificar la pertinencia
Los chicos no tienen por qué saberlo, tienen que aprenderlo, ¿no? Disculpen, me conecté del celular. Trabajar con buscadores y enseñar a los chicos desde pequeños a usar correctamente esta herramienta no es sencillo, requiere mucho trabajo. Coincido con Sandra que es parte de un proceso, y es parte de un proceso que tiene que, voy a insistir, darse al inicio de la alfabetización, para poder después evitar, digamos, estos problemas de ambigüedad o desambiguar más adelante. Bien, vamos a continuar. ¿Ahí se ve bien? Sí, Aurelia. Bueno, bien. Entonces, habitualmente se cree que para buscar información alcanza con consultar en un buscador, ¿no? Esto es lo que venimos diciendo. Tarea que suele ser considerada como una actividad rápida y sencilla, sin embargo, detrás de estas acciones vemos que se ocultan algunos desafíos, ¿no es cierto? En primer lugar, conocer cómo funciona el buscador, cuál es la lógica mediante la cual arroja este tipo de palabras, o sea, cuál es la lógica mediante la cual el buscador arroja determinado tipo de información. Planificar las palabras clave. Planificar, de vuelta aparece esa palabra. Y analizar los resultados mediante la adopción de criterios de selección, ¿no? De pertinencia y de confiabilidad, ¿no? Fíjense que estas complejidades, digamos, por eso les hablo de microaprendizaje, ¿no? Porque estamos descomponiendo una práctica que parece sencilla, ¿no? Que parece como unificada. Fíjense cómo estamos descomponiendo esta práctica en partes, ¿no? Por eso hablamos de microaprendizaje. Descomponer esta práctica, que siempre la tomamos así como una totalidad, busquen tal cosa en internet, y en realidad la práctica tiene muchas complejidades. Estamos trabajando las que se pueden trabajar al principio de la alfabetización. Después hay otras complejidades que se pueden trabajar en los ciclos y en los niveles más avanzados, ¿no? Pero estamos hablando puntualmente de lo que se puede trabajar en esta parte del inicio de la alfabetización. Conocer cómo funciona el buscador, entonces, ¿no? También hay que reconocer acá que hay una creciente y férrea confianza en los buscadores, ¿no es cierto? Cualquier cosa que necesitamos, ya está esa frase hecha, preguntarle a Google, ¿no? Como que Google nos arroja las respuestas. Google va a arrojar millones de respuestas y nosotros tenemos que tener el criterio para seleccionar la que es pertinente y es confiable respecto de lo que estamos buscando. Los motores de búsqueda en realidad son herramientas construidas por mega empresas y tienen un destino comercial. Acá nadie le está haciendo un favor a nadie, digamos, ¿no? Ellos tienen su beneficio. Y en este sentido es importante saber, ¿no?, que cada buscador accede solo a una pequeña parte de la información que hay en Internet, ¿no? Y la va a jerarquizar según una fórmula que en realidad no llega al usuario. Nosotros desconocemos cuál es la fórmula a partir de lo que el buscador jerarquiza la información, ¿sí? Porque en realidad de eso depende el éxito comercial de la empresa, ¿no? Del buscador, no tenemos que conocer las fórmulas, ¿no? A su vez, el mecanismo de búsqueda, como pasa en el video que vimos, no considera la diversidad de sentidos que puede tener una palabra, ¿no? Y esto es lo que vimos que pasó justamente esta dificultad que se presentó con la palabra Castelli, ¿no?
si nosotros vemos un ejemplo de análisis obtenidos por el buscador, ¿no? Un análisis de los resultados. En el siguiente ejemplo vamos a presentar una situación de búsqueda y de intervención de la docente en torno a estos resultados obtenidos, ¿no? Estos son alumnos de segundo grado, en el contexto del proyecto sobre cuentos clásicos, ¿no? Se propone buscar información sobre Hans Christian Andersen. Y entonces, la docente va a solicitar que los chicos le digan cómo realizar la búsqueda. Y entonces, la docente, los chicos le dicen, pone Andersen. Ellos son los que les dan las palabras clave. Y la docente hace lo que ellos le dicen, supongamos una escena de lectura que están con un proyector, ¿no? Con el buscador, y bueno, vamos a buscar información sobre Hans Christian Andersen, y bueno, ¿qué palabras ponemos, chicos? Y los chicos le dicen, pone Andersen. Bueno, ella pone Andersen y el buscador arroja, ¿no es cierto?, 158 millones de resultados. Entonces, sobre esta lista de resultados, la docente se va a detener, no les va a decir, ay, el primero es, fíjense que acá en este ejemplo aparece cuarto, ¿no? Hans Christian Andersen, a partir de la palabra Andersen. Hay un montón de cosas primero, productos de Amazon, materiales de construcción, todo lo que es publicidad, ¿no? Aparece primero, ¿no? Entonces hay que ir más abajo a buscar a veces la información. Y entonces la docente propone 2 intervenciones a partir de esto, ¿no? Ella está probando con los chicos. Los chicos le dijeron esa palabra, ella puso esa palabra. Porque los chicos tienen que sacar ellos sus conclusiones. La docente no les puede decir, busquen, pongan tal, tal y tal palabra. Eso tiene que salir de ellos. Y entonces experimentar ellos los resultados y poder ir reformulando ellos, ¿no? Entonces la docente, en primer lugar, va a proponer, ¿no?, analizar los resultados y cuáles se podrían descartar sin tener que entrar a los sitios. Y en segundo lugar, va a indicar la cantidad de resultados que arrojó la consulta y plantea analizar de qué se trata ese número y cómo lograr reducirlo, ¿no? Para que los chicos piensen, ¿no? Entonces, a través de estas intervenciones, la docente propicia una cosa que es muy importante, tomar conciencia de la complejidad que tiene esta tarea, ¿no? Entonces, las orientaciones del docente deben estar dirigidas siempre, las orientaciones, o sea, las intervenciones docentes, deben estar siempre orientadas a, en primer lugar, detener la búsqueda, detener la práctica y mirar qué pasa ahí. Para que los alumnos puedan detectar el comportamiento del buscador, ver cómo se comportó cuando pusimos tal palabra, qué es todo eso que devolvió, porque el buscador no piensa. Y descubrir también los desafíos que están en las previsiones de las personas, ¿no es cierto? O sea, el desafío es de la persona y de la selección de las palabras clave, la responsabilidad de la búsqueda, verificar la pertinencia y la confiabilidad de los resultados obtenidos. O sea, es importante detenerse, ¿no? Y como les digo, desglosar esta práctica de búsqueda para ponerlos a pensar a ellos en relación a esta práctica, que no tiene por qué ser intuitiva, ni espontánea, ni improvisada. Por otro lado, entonces hablamos acá de una desnaturalización progresiva del buscador, ¿no? Que esto va a conducir a asumir por parte del sujeto la responsabilidad de la búsqueda. No es la culpa de lo que tira Google, sino cómo yo formulo las palabras.
Y entonces aprender a buscar información en Internet va a suponer justamente lo que nosotros buscamos en los estudiantes, ¿no? Asumir una postura crítica frente a los resultados y frente a las fuentes de conocimiento. Para esto es imprescindible partir de las prácticas de los alumnos y volver sobre ellas. Por eso la docente les dice, ¿cómo buscarían ustedes? ¿Qué pondrían acá? Entonces ella parte de los propios supuestos de los chicos, no les está diciendo cómo hacer, les está preguntando cómo ellos lo harían y después detiene la búsqueda y vuelve sobre esas prácticas. Por otro lado tenemos planificar palabras clave. Elegir las palabras clave también, lejos de ser un proceso simple y automático, requiere elaborar significados claros y precisos, ¿no? En el video que vimos, ¿no es cierto?, es el papá el que elige las palabras claves para que Lucas pueda encontrar el Castelli que intenta localizar, ¿no es cierto? Él le va a decir, a ver, busca Juan José Castelli, prócer argentino, miran juntos los resultados. Ahí está, le dice el papá, ¿ves? Ahora poner Revolución de Mayo, ahí está, ¿ves? Y señala un resultado, ¿no? Cuando la reflexión sobre esta construcción de palabras clave, cuando la construcción más pertinente de estas palabras se produce por escrito en el aula, previo a la búsqueda, los estudiantes van a tender a generar diversos términos para expresar el propósito de la búsqueda, ¿no es cierto? Aquí el docente puede intervenir para explicitar las razones de esa elección, ¿no? Desentrañar ciertos conceptos, ciertas informaciones para lograr ser más preciso con el pedido del buscador, ¿no es cierto? Pero no hay que decirles directamente busquen tal cosa. Hay que dejar que el trabajo de cráneo lo hagan los chicos, porque lo que tenemos que hacer es ponerlos a ejercitar la cabeza, ¿no? Si le damos todo servido, no, en realidad no estamos enseñando. Entonces, la elaboración de las palabras claves en el aula, además, no solo va a propiciar una mayor rigurosidad en la consulta, sino que también va a favorecer la construcción de conocimientos y una reflexión sobre las expresiones lingüísticas más certeras para encontrar el resultado que necesitan, ¿no? Vemos acá el fragmento de un registro de clase, búsqueda de imágenes de un Potosí actual y Potosí en su época de esplendor, ¿no? Qué sé yo, dentro del proyecto, vamos a trabajar con este proyecto de clase, esta secuencia que es de historia, pero también atraviesa geografía, donde hay una situación de búsqueda de imágenes de Potosí, ¿no es cierto?, con el virreinato del Perú y todo eso. Acá, dentro de la secuencia de trabajo sobre este tema, sobre esta unidad temática, van a aparecer varias actividades, pero bueno, una de las actividades que propone y planifica la docente es una búsqueda de imágenes sobre la ciudad de Potosí actual y en su época colonial, ¿no? Y entonces fíjense cómo la docente interviene. Fíjense cuáles son las consignas que ella les da, ¿no? Van a buscar 2 grupos de imágenes de Potosí en la actualidad y otros 3 grupos imágenes de Potosí en su esplendor, ¿no? Y entonces, bueno, ahí ven las intervenciones de los chicos, yo sé porque hay una cosita en Google que dice imágenes. Yo pongo imágenes y escribo tal cosa, ¿no? Y entonces fíjense, acá está encuadrada la intervención de la docente. Acá vamos a tener que pensar, antes de iniciar la búsqueda, cuáles son las palabras clave que nosotros necesitamos para que aparezca lo que necesitamos. O sea, no les está diciendo busquen tal cosa. Le está haciendo pensar a ellos, ¿no? En este caso, Potosí en la actualidad y en la época de su esplendor. ¿Qué palabras hay que poner? Y en el pizarrón escribimos palabra clave y van escribiendo en el pizarrón.
Potosí, yo puse Potosí actual, Potosí 1545, 1700, cada chico hace su aporte y se escribe en el pizarrón. El tercer punto entonces de esta complejidad, que es buscar imágenes, es analizar los resultados, ¿no? Mediante la adopción de criterios de selección, de pertinencia y de confiabilidad. Por un lado, verificar que el material es necesario, ¿no? Que ellos aprendan independientemente del medio de que se trate, si es digital o impreso, ¿no? En el proceso de selección de fuentes resulta fundamental verificar estas dos cuestiones, ¿no? Que el material obtenido se corresponda con el propósito de la búsqueda, que tiene que ver con la pertinencia, encontrar información pertinente. Y por otro lado, corroborar si el sitio contiene información válida y autorizada, que es un criterio de confiabilidad. Y esto de válida y autorizada es importante porque ahora en Internet hay mucho trabajo subido. Bueno, antes había una página que se llamaba monografías.com, donde cualquier estudiante, cualquier persona sube sus trabajos, pero son trabajos productos de por ahí de un alumno, digamos, que no son fuentes revisadas, no sabemos si, qué sé yo, cómo le corrigió la docente a ese alumno, si ese trabajo está bien o está mal, ¿no? Pero antes, en mi época, eso de entrar al rincón del vago y bajar los trabajos hechos de ahí era moneda corriente, ¿no? Bien, lo cierto es que el poner en juego cualquiera de estos dos criterios requiere, como ya venimos señalando, ¿no? Disponer de conocimientos previos sobre el tema de la búsqueda, que permitan orientar la detección de la pertinencia de lo hallado o la correspondencia o no con la perspectiva trabajada, ¿no? También, porque yo pongo Potosí y puede aparecer, qué sé yo, algo de la geografía, puede aparecer algo de la historia, pero puede aparecer algo también de la economía o algo de la política. Entonces tengo que ver si es pertinente con el tema que yo estoy trabajando o que se está abordando, ¿no? El desafío entonces, acá se va a acrecentar porque encima, bueno, el buscador está lleno de publicidades, ¿no? Entonces eso es todo un material que hay que descartar, ¿no? Porque aparecen encubiertas incluso a veces las publicidades. Pero bueno, lo cierto es que cuando buscamos imágenes en el buscador es igual que cuando leemos libros, revistas, periódicos impresos, ¿no? En estos casos del material impreso, las imágenes aparecen, ¿no? Como parte de los textos, ¿no? Aparecen en presencia, si se quiere, ¿no? Junto al texto que la aloja. Y es así que en un libro de historia, una revista, es fácil reconstruir el contexto en que esas imágenes fueron producidas, ¿no? Y también reconocer la pertinencia de la imagen, porque bueno, el texto es lo que sostiene la imagen. El texto como soporte de esa imagen. En cambio, cuando introducimos palabras clave en el buscador para buscar imágenes, y seleccionamos la opción imágenes del buscador, se van a desplegar muchas imágenes, pero descontextualizadas, ¿no? Fuera de los textos y de los sitios que las alojan. Esto se debe a que el buscador rastrea las páginas web solo los archivos de formato imagen, JPG, GIF, PNG, etcétera, relacionados con las palabras clave, pero los sustrae de su entorno original, ¿no? Del entorno textual que las aloja. Y una situación que es frecuentemente observada en el aula, que los alumnos tienden a seleccionar las imágenes sin ingresar a las páginas donde se hallan insertas, y esto los aleja de una interpretación vinculada con la pertinencia y la confiabilidad. De modo que la tarea del docente es acompañar esta recontextualización y
acompañar a los alumnos a que puedan ubicar estas imágenes en los sitios que las alojan para conocer su procedencia. Y esta es una operación central, ¿no? La búsqueda de imágenes requiere el mismo camino didáctico trazado respecto de la consulta de otras fuentes de información, con la diferencia que ahora, además de seleccionar imágenes pertinentes y confiables, se debe cliquear para que el buscador ofrezca la opción visitar página, ver página, visitar sitio, dependiendo de cada buscador, y así poder acceder al texto que las aloja, y de este modo contextualizarlas para decidir si es pertinente y confiable la elección. Entonces, si vamos a una planificación de una situación didáctica que prevea la búsqueda de información o de imágenes, ¿no es cierto? Vamos a trabajar con el ejemplo de la unidad temática esta sobre Potosí. En primer lugar, como vimos en la jornada anterior, se definen los propósitos didácticos y los propósitos comunicativos. Recordamos que los propósitos didácticos son aquellos que perseguimos los docentes, ¿no? Y los propósitos comunicativos son aquellos que les proponemos a los estudiantes. Entonces, como propósitos didácticos vamos a tener, ¿no?, esto de aprender a formular las palabras claves adecuadas que correspondan al propósito de búsqueda. Fíjense que los propósitos didácticos que se van a centrar no en Potosí, sino en la práctica de la búsqueda. No en el tema de la clase, sino en la alfabetización inicial, digital, perdón. Formular para las palabras clave adecuadas que se correspondan al propósito de la búsqueda, promover la contrastación de fuentes y el debate sobre los criterios de selección, y también obtener otras fuentes digitales de estudio confiables para la agenda de lectura. Y en cuanto al propósito comunicativo, obtener imágenes para conocer más sobre las características del Potosí actual y de esta ciudad en su época de esplendor durante la colonia para hacer un cuadro comparativo, ¿no? Bien, entonces el proyecto de trabajo donde se va a enmarcar la búsqueda de imágenes sería este, ¿no? Se les va a contar a los alumnos que para cumplir sus objetivos, los conquistadores fundaron ciudades en los territorios americanos, siendo una de las más importantes Potosí, ¿no? Bueno, está todo, digamos, la exposición de la clase, se va a situar la ciudad de Potosí en un mapa mural actual y en el Google Maps, para observar que es una ciudad que existe hoy en día y que por lo tanto ya tiene casi 500 años de vida. Esto también, situar la ciudad en Google Maps va a requerir, ¿no?, una secuencia didáctica también precisa, que no es la que vamos a desarrollar acá. Se van a instalar los siguientes interrogantes: ¿cómo imaginan que será la ciudad hoy? ¿Qué diferencias habrá entre las primeras construcciones y las actuales? ¿No? Preguntas orientativas y interrogantes que van a orientar la búsqueda, ¿no? Y se les dará la siguiente consigna: busquen, utilizando Google, imágenes de Potosí en el periodo colonial e imágenes de la ciudad en la actualidad. Observar las semejanzas y diferencias para volcarlas a un cuadro comparativo, ¿no? Fíjense, bueno, cada una de estas 4 partes del proyecto va a requerir la planificación de la secuencia didáctica, ¿no? Nosotros nos vamos a centrar en esta última, que es la de la búsqueda de imágenes, pero seguramente también hay que construir una secuencia didáctica para esto de situar la ciudad y trabajar con el Google Maps. También requiere intervenciones, orientaciones y acompañamientos, pero nos estamos centrando en esto, que es la búsqueda de información e imágenes. Entonces, la secuencia de trabajo prevista para la búsqueda de imágenes, bueno, está acá detallada, ¿no es cierto? Los 20 minutos para introducir el tema, 10 minutos para organizar los roles, iban a trabajar en grupos, un grupo iba a buscar un tipo de imágenes de Potosí actual, otro grupo del Potosí colonial, 30 minutos para que realicen la búsqueda y registren,
O si no, por supuesto que si están recién iniciándose en la escritura, el registro se hace de forma colectiva en el pizarrón, ¿no? Cada nivel de alfabetización tiene sus prácticas concretas, ¿no? La maestra del pizarrón registrando. 20 minutos para poner en común lo que encontró cada grupo, y si fuese necesario, bueno, se va a utilizar un bloque más para la puesta en común. ¿Hay algún micrófono abierto por ahí? Si pueden apagar para que no se acople. Gracias. Bien, entonces nos centramos principalmente en esta, ¿no? En lo que es la situación de búsqueda, que es la que les marqué acá abajo, y la desplegamos acá, ¿sí? Y entonces la docente les va a decir, no, pensaremos entre todos. Estos son como las intervenciones previstas, ¿no? Pensaremos entre todos, luego de escribir la consigna, palabras claves que nos servirán para encontrar las imágenes. Así como tenemos un plan de escritura, también es necesario registrar el plan de búsqueda de imágenes, ¿no? Todo esto se va a ir registrando, ¿no? En un Word, en el pizarrón, en un mural, en un afiche, Y entonces ella va a decir, ¿no? Que se van a realizar las búsquedas por grupo, teniendo en cuenta las palabras claves que pensamos entre todos. Se contará que en Internet, fíjense, ¿no? Acá está la intervención, ¿no? Se contará que en Internet no hay imágenes sueltas, sino que todas las imágenes están en sitios en el interior con textos, ¿no? Por lo cual, si encuentran una imagen, es necesario ir a, ¿no es cierto?, hacer clic en ver página, visitar sitio, para ver de dónde sale, y verificar si la imagen que estamos buscando y el sitio es confiable. Estas son las intervenciones de la docente que impactan en la alfabetización digital. En la puesta en común se compartirá la información relevada a partir de las imágenes y se expondrán los problemas que tuvieron en el proceso de búsqueda. Es importante trabajar sobre las dificultades, ¿no? Y en forma colectiva se va a completar el cuadro comparativo en el pizarrón, en un afiche, y luego cada estudiante en su hoja, dependiendo, digamos, del nivel de alfabetización, o registrar en un Word la webgrafía, que es obligar al estudiante a citar las fuentes, y empezamos desde que son chiquititos, así como la bibliografía, la webgrafía no puede faltar. Bien, entonces acá vemos el resto del registro de clase que veníamos viendo, y la docente les pregunta, ¿qué? ¿Alguna palabra más se les ocurre que podemos poner? ¿No? Y entonces los chicos le tiran palabras, y la docente pregunta, pone palabras. Fíjense, un chico le dice Cerro Rico. ¿Solo Cerro Rico? Potosí, Cerro Rico, le dice. Ahí los chicos ya van entendiendo la lógica, ¿no? Podemos probar, vamos a probar estas palabras. Mira, y bueno, y ahí empiezan ya a buscar, mira qué lindo, poné tal cosa, y entonces todos pueden ver, poné Potosí actual, fíjate lo que arroja, ¿no? Y fíjense, acá esta intervención, ¿no? Para hacer el registro, cada integrante va a tener un rol, ahí está la división de rol, uno va a buscar en la computadora, porque tenemos una sola computadora por equipo, otro va a anotar cuáles son las direcciones, o sea, las URL donde consiguen las imágenes, y si encuentran una imagen que les parece que les sirve, tienen que registrar de dónde sacaron esa imagen y por qué la eligieron. Y entonces ahí los chicos siguen pensando en las imágenes y están buscando, ¿no? Puse Potosí 1700, me apareció cualquier cosa. Potosí 1700 puede ser una dirección de una casa, ¿no? Una calle y una numeración. Así que, o sea, es por ahí un error suponer que ellos pueden entender esa lógica, ¿no? Fíjense lo que dice la chica, puse Potosí 1700 y me pareció cualquier cosa. Claro, porque también suena una dirección.
a una dirección, un domicilio, ¿no? Bien, entonces, fíjense, señor, encontramos estas, ¿sirven? Bueno, ¿por qué no se fijan, no? Cuando el chico le pregunta si sirven, ¿por qué no se fijan si cliquean en ver imagen a ver qué pasa? Cliquen en ver imagen y aparece la imagen suelta. Y el chico dice, hay que poner visitar página, ¿no? Veamos como dice Simón, y vemos a dónde los lleva. Y entonces fíjense lo que le dicen, no, no sirve, son casas en venta, porque se ve que Potosí es una inmobiliaria, ¿no? Entonces fíjense las intervenciones de la docente, ¿no? Para acompañar esta actividad, ¿no? Y acá vemos de vuelta, ¿no? Ahí los chicos van intercambiando acerca de lo que van encontrando y después la docente les dice, bueno, busquen otra imagen, ¿no? Tengan en cuenta que las imágenes que aparecen no están sueltas en internet. Acá está la alfabetización, ¿no? Las imágenes en internet están siempre en un texto, o sea que si ustedes hacen clic en la imagen van a ver que les parece las opciones ver imagen o ver página. Y ahí uno de los estudiantes responde, ¿no? Como nos pasó a nosotros, fuimos a la página donde estaba la imagen y nos dimos cuenta de que no era lo que buscábamos. Bien, y para finalizar, antes de abrir la conversación de vuelta, vamos a ver, digamos, algunas recomendaciones. Por ahí es importante introducir intervenciones orientadas a lo gramatical, digamos, trabajar la gramática, trabajar la ortografía. ¿Por qué? Porque el buscador no reconoce mayúsculas, minúsculas, acentos o arroja igual. Entonces, acá hay que verificar que siempre cuidar lo gramatical, ¿no es cierto? Acá se pueden hacer intervenciones como Potosí, se escribe con C o con S. ¿A dónde lleva acento? ¿Qué tipo de palabra es? Por la acentuación, por ejemplo, ¿no? Es importante ir trabajando también estas cosas, ¿no? Ya que estamos trabajando con palabras. Después otra opción que tiene el buscador es la búsqueda por voz, que en vez de ingresar una palabra, ¿no? Se puede ingresar modo audio, también pueden probar con los chicos a ver qué aparece si yo pongo la palabra clave y qué aparece si yo le pido por audio, no sé, para ver qué diferencias hay, ¿sí? Es otra cosa que se puede hacer. Después también algunas cuestiones interesantes que tiene el buscador son las búsquedas avanzadas que trabajan con operadores lógicos, ¿no es cierto? Acá en preferencias de Google está la opción búsqueda avanzada y nos va a arrojar una página, ¿no? Donde me va a permitir ingresar criterios de selección más afinados, ¿no? Que contenga todas estas palabras, que contenga esta frase, que contenga cualquiera de estas palabras o ninguna de estas palabras, resultados por idioma, por región, por sitio. Hay un montón de cosas que se pueden trabajar con la búsqueda avanzada. Finalmente, hay algunos operadores muy interesantes. Por ejemplo, si yo pongo antes de la palabra, pongo traducir perro, tú, que en inglés significa al. Traducir perro, tú, portugués, lo primero que me arroja el buscador es el traductor. Si yo pongo antes traducir, perro al portugués, al chino, al japonés, al inglés, lo primero que arroja es el traductor que tiene la opción tiene la palabra, la traducción al portugués, que es cachorro, y tiene la opción de presionar el audio para ver cómo se pronuncia. Es interesante, los que trabajan con lenguas extranjeras, es interesante trabajar con esto, ¿no? Con el traductor.
Y después hay otro operador interesante que es el operador definir. Por ejemplo, yo pongo definir antes de cualquier palabra y lo primero que me tira es el diccionario. ¿Esto para qué? Para evitar arrojar, esto es cuando necesitamos una definición o una traducción, ¿no? Que son, digamos, géneros discursivos puntuales, no siempre vamos a necesitar una definición, a veces necesitamos información más amplia sobre un tema, pero cuando necesitamos una definición es una herramienta útil porque lo que nos permite es que arroje el resultado, o sea, filtra mucho más, ¿no es cierto? Definir va a buscar el diccionario y las definiciones. Y es muy interesante, son estos operadores, ¿no? Entonces, para cerrar y abrir un ratito la conversación, esta propuesta, ¿no? Lo que busca es convertir el aula en una comunidad de interpretantes, porque acá estamos forzando, estamos propiciando que los chicos hagan sus interpretaciones, ¿sí? Que se posicionen críticamente frente a los materiales hallados, ¿no? Pues es así que el proceso de búsqueda va a convertirse para los estudiantes y para el docente en un intenso proceso de construcción del conocimiento, ¿no? Se trata entonces, la clave entonces está en diseñar situaciones didácticas que detengan la práctica signada por la inmediatez, ¿no? La búsqueda es una práctica asignada por la inmediatez que es preciso detenerse didácticamente en ella, ¿no? Y la velocidad, y que alterne momentos de trabajo individual, grupal, colectivo, se pueden hacer muchas cosas a partir de esta práctica y que habiliten una diversidad de argumentos, de interpretaciones y que generen espacios de contrastación, que eso es importantísimo. Así que bueno, esto es lo que les quería traer hoy. Me gustaría retomar el diálogo para ver qué comentarios pueden hacer. Ahí Silvia está levantando la mano, te escuchamos. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? ¿Qué les parece la propuesta? ¿Les parece viable? ¿Les parece aplicable? Muy buena la propuesta para tener en cuenta en el aula, sí, es interesante porque justamente esto, ¿no? Y vale como ejemplo para varias cosas que por ahí se hacen, varias prácticas que están asignadas por la inmediatez y la velocidad, como decía, ¿no? De detenerse en estas cuestiones puntuales, ¿no? Y hacer este microaprendizaje de desglosar la actividad en partes y, como les decía hoy, esta cuestión de que los chicos puedan ir asumiendo la responsabilidad de la búsqueda, o sea, no darles y decirle busquen tal y tal y tal cosa, que asuman la responsabilidad de la búsqueda para aprender a buscar, ¿no es cierto? Hola, yo no sé. sí. Sí, Belén, te escucho. Sí, me parece súper interesante la propuesta porque da otra perspectiva para enseñar, para aprender,
porque por ahí yo no tengo experiencia todavía en el aula, pero en el proceso de formación aprendimos algunas herramientas en el que nosotros hacíamos como un caminito donde el alumno iba como avanzando de casilleros, por así decirlo, y llegaba a esa información que nosotros les dábamos. Pero es otra perspectiva, el aprender, el reflexionar, y eso está muy bueno, y como que me cambia la visión acerca de lo que puedo llegar a implementar el día que me toque enseñar. Así que muchísimas gracias. No, a vos, Belén, por tu comentario. Ahí Karen dice, el uso de las comillas a la hora de cargar datos puntualiza aún más lo que se quiere buscar, muy clara la disertación. Bueno, Karen, eso también, el tema de las comillas, digamos, que nos permite buscar frases, pero para enseñar lo que tenemos que hacer es justamente ofrecerle las dos situaciones, buscar con comillas y sin comillas para que ellos vean qué pasa. Esa es, digamos, el plus diferencial de nuestro acompañamiento, ¿no es cierto? Nosotros le podemos explicar que con las comillas pasa esto, o bien podemos ponerlos en esa situación y que ellos vean qué pasa con comillas, sin comillas, con signo más, con signo menos, todos los operadores que ofrece Google, ¿no? Pero, digamos, ofrecerles la posibilidad para que ellos descubran eso, siempre con nuestro acompañamiento. Por supuesto, nosotros después como docentes hacemos las puntuaciones necesarias, ¿sí? Hola, buen día, Aurelia, ¿se me escucha? Hola, Teo. ¿Cómo estás? Bien, buenos días a todos. Simplemente decirte que, aparte de que está interesante, lo ideal de por ahí trabajarlo en nuestro nivel es que, a ver, muchas veces trabajamos con los niños, pero llegamos tarde. A ver, ¿por qué digo llegamos tarde? Porque generalmente o muchas veces los profesores o las maestras no estamos en conocimiento de estas herramientas, entonces los únicos que trabajan con los chicos son los profes de tecnología, y se vuelve insuficiente por ahí la cantidad de horas. Entonces, no solamente pensar de trabajar ya con el chico desde sus primeros momentos de alfabetización, sino ya con nuestros alumnos del terciario, es decir, que nuestras maestras salgan preparadas con estas herramientas, es fundamental para que después, junto con las de horas especiales, puedan complementar todo este conocimiento, si no caemos en esos errores que vos bien mencionabas, de por ahí proponer muchas veces mal la temática o las búsquedas. Entonces creo que es fundamental que esto se haga viral o se replique, digamos, en todos los institutos, como para que ya nuestras maestras salgan preparadas con estas herramientas, ¿no? Exactamente, hay que centrarse en enseñar también en la formación esto, ¿no? Estas pequeñas secuencias de microaprendizaje, ¿no? Que tienen que implementarse. Vieron que en el ejemplo que estuvimos trabajando es una clase de ciencias sociales, ¿no? No es ni de tecnología ni nada, pero es simplemente detenerse en una práctica que en realidad siempre está asignada por la inmediatez y que se puede desglosar, ¿no? Y trabajar con los chicos en cualquier área o disciplina, y sí, es fundamental implementar en la formación docente, porque son ellos los que van a estar ahí con los alumnos, y es bueno implementarlas desde el inicio de la alfabetización. Aprovechando además, ¿no?, que los chicos tienen esta enorme capacidad con la tecnología, lo que les falta es criterio, ¿no? Y eso es lo que el docente tiene que estar ahí para propiciar, ¿no? Que ellos generen esta metareflexión y esta metacognición sobre el propio proceso, ¿no? Si yo le digo al chico qué tiene que buscar, es una cosa, y si yo le propongo al chico buscar y que él vaya generando su propio camino, él está aprendiendo a partir de su propia práctica, no a partir de lo que le dijo el docente. Y el aprendizaje se produce justamente ahí, ¿no?
Así que sí, es importante ir propiciando de a poquito, ir animándonos a generar estas prácticas. Bien. ¿Algún otro comentario que quieran hacer? Yo quiero decirles que, bueno, que este curso tiene auspicio, por ende precisa una pequeña evaluación. Por tanto, nosotros en el transcurso de la semana que viene vamos a mandar la consigna es muy sencilla, les proponemos un sitio que tienen que mirar, un cuentito como alguno de los que le traje la clase pasada, el encuentro pasado, y a partir de ese cuentito, es importante pensar qué intervenciones puede hacer la docente. Solo las intervenciones, no la secuencia completa de trabajo, sino a ver, el ejercicio está en escribir, pensar algunas intervenciones, preguntas, generar como les decía el encuentro pasado, intervenciones que delineen ese horizonte de posibilidades hacia donde puede ir el espacio de intercambio, ¿no? Así que esa va a ser la actividad. Y ahora nosotros le vamos a compartir un formulario de asistencias, pero es un formulario que tiene un formato de encuesta, que es importante que completen para, digamos, la acreditación de estas 2 jornadas. Así que el formulario de asistencias además tiene unas pequeñas preguntas de encuestas sobre la capacitación. Eso les quería decir. Así que, Vero, cuando quieras y puedas compartir, por favor, si estás por ahí. Y bueno, María Victoria, la semana pasada no pude completar mi asistencia porque se me había cortado internet, dice Victoria. Bueno, por favor, manda tus datos al correo de Suma, así. Bueno, quienes no pudieron completar la semana pasada, por favor, manden sus datos, nombre, porque el formulario ya está cerrado, el de asistencia de la semana pasada, así que por favor manden sus datos al correo por donde recibieron el link para que nosotros podamos consignar la asistencia. A ver si yo puedo acá compartir el formulario. Ahí está. Este es el formulario. Es esta, acá María Victoria pregunta, estas son 2 jornadas nomás, la jornada anterior y esta. Son 2 jornadas las de alfabetización, por lo menos en lo que resta de este año. Bien. Bueno, hasta acá entonces, si no tienen más comentarios, consultas, yo realmente espero que estas cuestiones les sirvan. Cualquier consulta, cualquier duda, cualquier inquietud, si ustedes quieren animarse a implementar algún tipo de secuencia, necesitan nuestro acompañamiento para trabajar estas cosas en sus aulas, nosotros estamos a disposición, les podemos decir por qué no probás y haces así, por qué no ponemos esto acá, estamos justamente para eso. En cuanto a los certificados, bueno, cuando nosotros tengamos las resoluciones de los auspicios ministeriales, vamos a hacerles llegar por correo, como siempre, digamos, nos vamos a encargar, pero bueno, nos vamos a encargar de esto ya de la semana que viene en adelante, que tenemos que estar, digamos, haciendo las acreditaciones de todas las capacitaciones que hicimos en el año. Bien.
si no hay alguna otra pregunta, yo les quiero agradecer realmente la presencia a todos, la participación y el interés por este tipo de iniciativas que les traemos. Y bueno, despedirme y realmente muy contenta y muy agradecida, y también en nombre del equipo de Sumato Escuela, y por favor, cualquier consulta que tengan, tienen nuestros correos, ahí donde nosotros enviamos los links para los encuentros, y como siempre estamos a disposición. Así que bueno, me despido, y bueno, que les sirva todo esto, y que ojalá sigamos trabajando así el año que viene, pensando cositas chiquititas, pero muy potentes para trabajar en el aula. Así que bueno, gracias y hasta luego a todos, hasta pronto.